Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Teresa Anderson. Soy vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Buy Capital aquí en la Ciudad de México. Bienvenidos a nuestro podcast. Queríamos hacer este podcast para que se diera a conocer el programa que hace 15 años Buy Capital tiene. Y pues hoy tengo el honor de tener al fundador y al dueño de Buy Capital, este, Arturo Venti. Buenas tardes, Arturo. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? ¿Se escucha Ay, bien? qué bien. Sí, 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 aquí, muy contentos de estar contigo y que muchas gracias por tomar el tiempo para hacer este podcast, porque creo que pues es importante que nuestros oyentes sepan un poquito más del programa del EB5, ¿no? Especialmente ahorita que hay tantos cambios políticos y que hay tantos cambios de inversiones extranjeras. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues sí quisiera decirles a nuestros oyentes, este, quién es Buy Capital. Es un desarrollador inmobiliario boutique con más de 15 años de una trayectoria sólida, donde se ha integrado, han integrado su propio fondo de capital privado para la visa de EB5. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la experiencia de Buy Capital. Arturo, me gustaría que nos dijeras un poquito de los proyectos que ya han hecho y por qué esos 15 años. ¿Cómo empezó Buy Capital? Claro. Bueno, digamos que somos una empresa familiar, ¿no? Y yo soy uno de los socios fundadores. Estamos centrados en Miami, al norte de Miami, en la ciudad de Aventura. Empezamos, como ven, yo soy inmigrante en los Estados Unidos, ¿no? Y hace años atrás llegamos a este país tratando de seguir el negocio familiar que teníamos en el país. Y entonces, bueno, empezamos a hacer de a poquito, como quien dice, empezamos a construir uno que otro proyecto, integrarnos, repetir el negocio que ya teníamos. Y en el 2009, 2010, conocimos el programa EB5, ¿no? Es decir, en uno de estos viajes que estábamos saliendo de la crisis bancaria, la crisis financiera. Y entonces uno de estos viajes, pues un amigo mío, un colega, pues me comenta de este programa EB5 que servía para capitalizar proyectos. Y bueno, la verdad que desde que lo conocimos me encantó, al ser yo inmigrante y estar en el negocio de real estate, pensé que es algo que podía funcionar muy bien y además colaborar en una situación de ganar-ganar, ¿no? Entonces, bueno, lo incorporamos en nuestros proyectos y desde ese entonces no lo hemos dejado, ¿no? Hemos participado aquí en la zona del sur de la Florida en varios proyectos que ya están construidos, están andando. Tenemos muchos, bueno, tenemos unos cuantos, más de 250 inversionistas EB5 desde que empezamos, y seguimos con esta tradición, ¿no? Ok, pues tenemos tres oficinas ya en este momento, ¿no? La Ciudad de México, en Claro. Aventura y también en Vietnam. Y me gustaría que nos hablaras un poquito de los proyectos que ya han hecho anteriormente, porque creo que Claro. es importante ver cómo llegamos a esos 250 inversionistas, ¿no? Claro, sí, es decir, empezamos años atrás, uno de los primeros proyectos, no sé si sale en esa presentación, uno de los primeros proyectos fue un edificio de oficina en la zona de West Palm Beach. Después pasamos a un hotel también por la zona de Palm Beach, al norte de Boca Ratón. Después hicimos un proyecto relacionado con un gran operador, una de las empresas más grandes de franquiciado de la franquicia Wendy's, de restaurantes Wendy's, siempre de la parte inmobiliaria, donde nosotros comprábamos o sea, donde nosotros participamos del negocio inmobiliario y ellos operaban los restaurantes, ¿no? Después participamos en este proyecto muy cerca de la oficina de nosotros en Surfside. Ahí fuimos el fondo que levantó una parte de los inversionistas de B5
de Surf Club. Ese es el Four Seasons Hotel que ya está construido, está operando, es enorme, es un proyecto hermosísimo. Después de este también participamos en el levantamiento de capital para EB5. Es la siguiente página, me interesa, en el Hotel Moxie en South Beach. Y luego, bueno, ya estos son en Bay Harbor Island, The Palm Residence, Highland es otro edificio residencial. Y por último, hay un hotel en el Bronx, en el sur del Bronx, donde también hubieron inversionistas de B5. Sí, suena muchos inversionistas, ¿no? Es decir, 250 inversionistas quizás suena como mucha familia, pero una trayectoria que iniciamos desde hace tantos años, en 14 años atrás, pues en realidad comparativamente no hay muchos, ¿no? A mí me gusta decir que nuestro negocio no es la cantidad, ¿no? Es decir, no estamos con el interés de captar inversionistas y ya está. Nuestro negocio en realidad no es ese. Nuestro negocio es más bien construir, ¿no? Somos desarrollo inmobiliario, el objetivo principal es poder hacer los proyectos y una parte del capital la incorporamos vía inversionistas de B5, ¿no? Sí. Inclusive estoy viendo aquí, Arturo, de que el capital, por ejemplo, en el Wingate, fueron 6 inversionistas nada Solamente, más, ¿no? solamente. Por eso te digo, De 29 millones de dólares. Entonces, no claro, es todo el capital, pero es no parte es. de, es una oportunidad para Exacto, expandir el portafolio de inversión de extranjeros, ¿no? Porque también exacto, sabemos que pues, por ejemplo, en el Moxie, ahí sí hubo más inversionistas, sin claro, embargo, el capital pues también fue muy grande, ¿no? claro, Entonces, claro, exacto. no, Es 5 una, para 25 y el proyecto fue de 119 millones. Entonces, no claro, es todo el capital. Ok. Ahora, me gustaría entrar un poquito más al tema del Programa Federal de Visas para Inversionistas del EB5. ¿Qué quiere claro, decir el programa de EB5? Porque creo que es un programa que pues la creación fue en 1990, inclusive yo me acuerdo de haber estado trabajando en el Congreso de Estados Unidos en el 86, ya tengo 20 años en México y pues este programa ha sido un programa que ha tenido éxito, ¿no? Explícanos un poquito cómo es ese programa de B5. O sea, ¿qué es lo que tú como desarrollador tienes que asegurar con el gobierno federal? Porque tenemos claro. proyectos de desarrollo en Miami, tengo entendido, donde ofrecen el EB5, sin embargo, no hacen el proceso del EB5. ¿Qué es la diferencia que hace Buy Capital? Claro. Bueno, la verdad que esto es un programa federal, ¿no? Es decir, es una ley del Congreso, la cual de hecho estamos trabajando con una ley nueva que fue reformulada y pasada por el Congreso americano recientemente a mediados del año 2022 y de hecho se ha hecho práctica a finales del 2022. Es decir, apenas llevamos casi 2 años con esta ley nueva, ¿no? Simplemente es una forma que tiene, ese es el concepto. El concepto es que una forma de estimular la creación de empleo dentro de los Estados Unidos a través de inversionistas extranjeros, ¿no? Y entonces, a cambio de eso, pues el gobierno entrega un cupo limitado de visas a extranjeros, ¿no? Entonces, es una forma y es la única, en realidad es la única fórmula que hay, es el único programa que existe en donde de una forma pasiva para un inversionista y su familia, porque además acepta que su esposa, ¿no? o su compañera, su esposa, menores de 21 años puedan también optar a la Green Card sin hacer nada. Lo único que hay que hacer es invertir en un proyecto que ya esté de alguna manera certificado o aprobado por inmigración y ya todo lo demás pasa al lado de donde usted realizó la inversión, ¿no? Entonces,
Simplemente por eso es tan exitoso, porque es el único programa que existe en donde sin hacer nada, si yo tengo el interés de conseguir una residencia permanente, la cual después se transforma en ciudadanía, y para toda la familia, lo único que tengo que hacer es invertir. Suena sencillo, pero claro, después de la inversión hay pasos que seguir, que nosotros tenemos que seguir eh, para poder hacer que todo funcione bien, ¿no? Pero desde el punto de vista del inversionista es muy fácil, muy sencillo. Lo único que se le exige es el capital, que es considerable. Digamos, a partir de los $800.000, nada más hay dos tipos de inversión, uno de 800.000 y otro de 1.050.000, dependiendo de dónde esté el proyecto, ¿no? Y lo otro segundo que se le exige por parte del inversionista es que demuestre de dónde viene el capital que está invirtiendo. Si se cumplen esas dos cosas, luego ya todo el resto de los requisitos pasan al lado de nosotros, que es la creación de empleo. Pero eso de creación de empleo es algo muy sencillo. Bueno, sencillo quiere decir que tenemos que tomar este capital e invertirlo en algún proyecto y generar empleo mediante la construcción de lo que vayamos a hacer. Y Eh, Arturo, quiero hacer un hincapié porque yo, como tengo 20 años en México, también sé de gente que ha tratado de invertir en negocios pequeños en Estados Unidos, donde tienen 10 empleados, y eso es un poco más arriesgoso. Que, o sea, ahorita el capital de $800,000, si entra a un proyecto de desarrollo como lo tiene Buy Capital, pues allí se van a, por ejemplo, en Archer Place, que vamos a hablar ahorita, este proyecto, van a tener más de 2,000 empleados, ¿verdad? Entonces, eso asegura más o sea, minimiza el riesgo, y también tengo entendido correcto. que estos $800,000 entran a un fideicomiso y que tú tienes auditorías del gobierno y reglas que tienes que seguir, ¿verdad? Exactamente, es decir, no es, por lo menos así lo veo yo, ¿no? Desde el punto de vista del inversionista, si tiene la disposición de capital, realmente es el mejor camino, el menos riesgoso, como has dicho, y el más directo hacia la residencia permanente y después la ciudadanía, y además familiar. Hay muchos tipos de visa, ¿no? Hay muchos tipos de programas allá afuera, pero únicamente uno que pasa a residencia permanente, ¿no? Y es este DB5. Ahora lo dices muy bien, lo que no se ve o lo que está del otro lado del telón, y yo creo que ahí es importante, por eso es importante que el inversionista también haga su tarea a la hora de elegir dónde invertir, con quién invertir. Al final yo creo que se trata de, quizás ocurre lo mismo en México, no es solo un tema de proyecto, ¿no? Es decir, no es solamente los números detrás del proyecto. Aquí en Estados Unidos se puede decir de que uno no ve por ahí edificios abandonados o que no terminaron o que no llegaron al final. Es más difícil ver eso que edificios completados, ¿no? Es decir, si empieza una obra, por lo general la termina, ¿no? Pero sí es importante el tema del team, el equipo que elijas a la hora de invertir. Esa es mi recomendación personal, porque hay muchos profesionales envueltos y eso no lo ve el inversionista. El Por eso era inversionista, importante que viéramos los proyectos anteriores, porque todo es un proceso. Tengo entendido que el tiempo estimado de la Green Card es de 18 a 24 meses. ¿Eso qué quiere decir, Arturo? Porque sé que tienes todo un equipo de abogados, no nomás en México, sino que también en Estados Unidos, y gente que trabaja claro, con tu empresa. eh, El proceso puede tardar de 18 a 24 meses. Sin embargo, cuando el inversionista invierte, ¿puede entrar inmediatamente a Estados Unidos? claro que sí, es decir, ya esta forma parte de la ley de la nueva ley. El proceso como tal se puede decir que se divide en tres etapas. La primera, que es la preparación del expediente, en donde el inversionista
trabaja con el abogado de inmigración y con nosotros en armar el expediente donde demuestre el origen de fondo, quién es el inversionista. Esa es la primera etapa, puede durar 2, 3 meses, dependiendo de la disponibilidad de los documentos. La segunda es ya una vez hecha la petición por la Green Card o por la residencia permanente, pues la respuesta de inmigración realmente es impredecible, pero podemos hablar que como promedio se espera que dure 2 años en otorgarte esa condición de residente permanente. Y después viene una tercera etapa que ya es como que la última residencia que te dan, la última residencia permanente, donde realmente es permanente, permanente, y esa es la que convierte a ciudadanía, ¿no? En ese ¿Qué, tiempo, qué es la una, diferencia entre una residencia permanente y ser ciudadano? ¿Cuál es la única diferencia? sí, el derecho al voto, ¿no? Es decir, ¿Y creo que lo, qué tanto tienes que ser residente permanente para que te dé la ciudadanía? 5 años, es decir, y muchos deciden no serlo, ¿no? Es decir, digamos que los beneficios y responsabilidades son los mismos entre una residencia permanente y la ciudadanía, si decides vivir permanentemente en los Estados Unidos, ¿no? Ahora, si vas a hacer una vida fuera de los Estados Unidos, es recomendable tener el pasaporte para no tener que tener el compromiso de permanecer dentro de los Estados Unidos, ¿no? Por lo menos por un tiempo prudencial, ¿no? Un tiempo prudencial. Mm. Entonces, el tiempo mínimo de la inversión es de ¿cuántos años? Bueno, entonces, fíjate, la inversión debe permanecer, es decir, de nuevo, este es un capital que debe ser utilizado, es decir, nosotros tomamos este capital y lo podemos y lo debemos utilizar solamente para el proyecto donde invirtió, ¿no? Y entonces, según el ciclo de vida que tenga el determinado proyecto, pues la inversión puede durar 2 años o 3 o 4 años, ¿no? Según si estás invirtiendo en una etapa muy inicial, puede ser que tu capital deba permanecer invertido 5 o 6 años. Si estás invirtiendo en una etapa bastante adelantada, como puede ser este proyecto que tenemos ahora en el mercado, que está a punto de cerrarse, bueno, pueden ser 3 años, 3 años y medio. Ok, ok. Ahora, durante este tiempo puedes, tu familia y tú, tus hijos menores de 21 años, tu cónyuge, pueden trabajar, pueden o empezar a Claro, buscar, ¿no? sí. Eh, Sí, esto es, la verdad que yo creo que por eso nosotros permanecemos en este programa, ¿no? Es decir, la verdad es que aunque se ha vuelto con la nueva ley, el nivel de exigencia del gobierno es impresionante, muy costoso lidiar con el gobierno en el tema de los compliance, la documentación que hace falta, necesitas un buen team detrás, unos buenos, tienes que ser, no puedes invertir en cualquier lado. Esa es mi opinión personal. Realmente tienes que elegir un grupo que se dedique al DB5, no es decir, y que no sea algo nuevo. Tienes que tener mucha experiencia porque es muy exigente, ¿no? Y sí, una vez que haces esta inversión, tienes la opción, eliges tú si quieres, pero hay una alternativa que si ya estás dentro de los Estados Unidos, y has hecho esta petición por tu residencia permanente, puedes optar a hacer lo que se llama un ajuste de estatus. Y ese ajuste de estatus te permite disfrutar de una condición de residente permanente mientras esperas a que te la aprueben o te den la respuesta por tu solicitud, ¿no? Entonces, tus hijos que están en la universidad pueden entrar a la universidad, tú si quieres trabajar, puedes trabajar, si tienes, no, La, no tienes limitaciones, entonces ya estás en proceso, ¿está correcto? ¿Es sí. correcto? La verdad es que después de tanto tiempo haciendo este negocio, los años pasan volando, pero después de tanto tiempo haciendo esto, te das cuenta que sobre todo para los latinos, México en particular, con tanta cercanía cultural y física con los Estados Unidos, la motivación principal es la familia.
¿no? Es decir, los hijos, el bienestar de los hijos, muchos de ellos vienen a estudiar aquí a los Estados Unidos, después se quieren quedar, no quieren regresar, y cada vez es más difícil. En la época 30 años atrás o 20 años atrás, pues era más sencillo, es decir, uno pensaba, los mando a estudiar en Estados Unidos y ya después ellos encuentran el camino para quedarse, ¿no? A través de un sponsorship, estas cosas. Hoy en día es imposible. Bueno, no imposible, es literalmente una lotería. Es una lotería donde tienes un chance de un 10% de que te aprueben ese sponsorship. Entonces, las familias mexicanas, latinas en general, han visto en este programa una forma muy sencilla y directa de que si tu hijo está estudiando en los Estados Unidos o quiere ir, pues simplemente le haces esta inversión y desde el momento en que lo haces, pasado unos cuantos meses, ese hijo ya deja de ser, ya deja de estar en la condición de estudiante internacional, ¿no? Ya él puede abandonar su visa F1 y tomar una residencia permanente. Y eso es muy poderoso porque a la hora de terminar los estudios, salir al mercado laboral a buscar un empleo, ya te olvidas de todo esto del sponsor, de la visa, de la lotería, del H1B, del OPT, todo ese rollo, ¿no? Simplemente llegas por la puerta grande, ¿no? Muy bien. Pues ahora sí quiero hablar un poquito del proyecto que tenemos ahorita, ¿sí? Porque también quiero hacerte la pregunta de cómo se van a devolver el capital invertido. O sea, ¿qué es lo Claro, que pasa? Ahorita estamos viendo el proyecto inmobiliario actual que es Archer Place, ¿no? claro. Está en Gainesville. Platícanos un poquito de Gainesville. Claro, sí, bueno, esto digamos que es un proyecto importante en el sentido de la magnitud, ¿no? Es decir, son 3 edificios, un edificio residencial, aquí lo llamamos, bueno, departamentos de condominio, como se dice en México también. Después hay un edificio de alquiler donde vamos a construir todas estas unidades. Al final son unos 549, casi 550 habitaciones que pondremos en alquiler. Y luego tiene este edificio al frente que es restaurante, hay toda una zona de retail en el medio. Esto está dentro de la zona de impacto de la Universidad de la Florida, ¿no? Es decir, está literalmente al frente de una de las entradas del campus de la Universidad de la Florida. Y el objetivo es ofrecer habitaciones para alquiler a estudiantes de la Universidad de la Florida dentro del campo. No está dentro del campo universitario, pero está dentro de la zona de impacto del campo, ¿no? Gainesville está como 1 hora y media al norte de Orlando y es la universidad más importante del estado, o por lo menos el campus universitario más importante de la Universidad de la Florida. Son como 55.000 estudiantes, tiene un impacto enorme en la ciudad, es decir, ahí todo es UF, ¿no? Si haces un Wikipedia y escribes UF, verás que el presupuesto que tiene la universidad es de billones, con B, billones de dólares, es enorme, ¿no? Y bueno, nosotros pudimos conseguir, es muy difícil estar en el negocio de student housing, pudimos conseguir mucho trabajo, pero pudimos comprar estas parcelas, las aseguramos y ya iniciamos construcción. Ahora, yo veo que aquí te había cupo hasta de 33 inversionistas de B5. Creo que ahorita ya no quedan tantas Claro, empresas, ¿no? claro, Porque claro. Es decir, es muy interesante, ¿no? Como te decía al principio, el negocio nuestro no está. Hay otras empresas que sí, ¿no? Es decir, el negocio nuestro no está en la venta de B5. Nosotros por ahí no hacemos dinero, ¿no? Nuestro negocio está en construir propiedades como esta, ¿no? Entonces, una parte de la capitalización del proyecto, obvio, empieza con el dinero propio, socios fundadores, etcétera, familiar, ¿no? Y luego inversionistas EB5, ¿no?
De esos 33 inversionistas, pues hoy por hoy queda muy poco, alrededor de 9, 10 cupos por invertir. Ya tendremos otro proyecto, Inmigración está revisando a ver si nos aprueba otro, este está muy a punto de cerrarse. Yo considero que es un proyecto muy bueno, genera una gran cantidad de empleo. El proyecto en sí, desde el punto de vista del plan de negocio, tiene mucho sentido porque precisamente está dentro de la zona de impacto de la Universidad de la Florida. No es un edificio residencial o un condominio de departamento ubicado en Miami, uno más en el río de Miami, no es eso. No apunta a un sector de lujo. Esto es más bien algo que busca es una ocupación permanente. Tú sabes cómo son las universidades de los Estados Unidos, siempre están llenas, etcétera. Sí. Una pregunta importante que nos hace uno de nuestros oyentes, y creo que es una de las preguntas que queríamos contestar, es que ahora que va a haber un cambio de mando presidencial, ¿habrá algún cambio significativo en este programa que tú percibes que va a ocurrir? Claro, yo creo que la nueva administración, y ha sido su discurso presidencial, ¿no? O preelectoral, la nueva administración viene precisamente digamos, acortar o hacer más difícil el proceso de inmigración a los Estados Unidos, ¿no? Yo sí creo que estamos hablando de más bien una limpieza interna, por llamarlo de alguna manera, inmigración ilegal, ya los que están dentro, cerrar la frontera, todos estos discursos, ¿no? Pero por experiencia propia, ya que la vez pasada estábamos también en el negocio de B5, con Trump también, pudimos ver de que los tiempos de procesamiento y las negaciones, no sé si se vaya a repetir, nadie es mago, nadie lo sabe, pero los tiempos de procesamiento y las respuestas negativas de otros tipos de visas eran importantísimas, ¿no? Es decir, pareciera de que la cultura, nadie lo sabe, es mi opinión personal, pero yo creo que la cultura de la nueva administración va precisamente a tratar de negar o minimizar las aprobaciones en todas estas visas que tienen que ver con quitar empleo local, ¿no? Es decir, yo me voy a mudar porque tengo talento, pues va a ser más difícil demostrar que tu talento está por encima de un local, ¿no? Un americano que ya esté aquí. Todas estas visas, EB5 no va por ahí. No, EB5 es... porque Trump es muy de negocios y estamos viendo ahorita que hay muchos hospitales, centros médicos, la Claro, universidad, o sea, no claro. van a poner a riesgo negocios grandes, ¿no? Y, a- Este, y a- y además que el concepto de B5 es precisamente el contrario, es que un extranjero invierta para generar empleo local. Eh, así es. Es decir, aquí no vamos a quitarle empleo a nadie, ¿no? Este es un programa donde más bien está diseñado para estimular empleo americano. Entonces, en el pasado no tuvimos problemas con EB5, pero sí pudimos ver de que más bien recibíamos inversionistas de otros tipos de visas. Muy bien. Ahora, nada más quisiera, ahorita ya pasé, toda la presentación de lo que es Archer Place. Nada más quisiera que nos explicaras para ya, contestar preguntas de la gente que nos esté escuchando. ¿Cómo funciona la inversión? Haces la inversión de $800,000 y lo tengo entendido que hay un costo por el abogado y por administración, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, como te decía al principio, esto es, cada proyecto está, es decir, no, primero que no somos muchos en el negocio de B5, ¿no? Es un negocio importante, es grande, pero no hay muchos como puede ser, por ejemplo, construcción y venta de propiedades, ¿no? Aquí no es una industria que está en manos de miles de ofertas, ¿no? La oferta es limitada. Hay que también destacar de que cada proyecto
que así lo pone dentro de lo que es la regulación del programa como tal, requiere de varios participantes, ¿no? Hay un fondo y hay un desarrollador. Nosotros estamos en ambos lados, nosotros somos tanto el desarrollador como el fondo que capitaliza el proyecto, ¿no? En este proyecto como tal, Archer, el que me parece muy atractivo, por eso mismo, el accionista entra tomando acciones del proyecto, ¿no? Es decir, entra en lo que se llama un socio limitado, en donde su capital está respaldado por los activos del proyecto porque él entra como socio limitado, se llama socio limitado en posición preferente por arriba de nosotros y él toma una participación accionaria del proyecto. Es un socio que se puede decir financiero, no tiene ningún riesgo de si se cae alguien, Dios no quiera, o ocurre un accidente, no tiene ningún riesgo de esto, él es nada más un socio en calidad de socio financiero. Está también regulado a la inversión total, nadie le va a pedir más dinero porque está precisamente, no hay lo que se llama un callback, si suben los precios, cambian los costes, nada de eso, ¿no? Está todo muy regulado, es como si fuera una inversión en un REIT de inmobiliario, en donde haces una participación y tienes un interés fijo anual. En este caso, el interés, si inviertes con 9,5 es del 4,9% anual. Y luego hay un reparto de beneficios a la salida. A la salida quiere decir cuando terminemos y devolvamos el capital, ¿no? Ese beneficio a la salida pues puede ser entre un 15 y un 20%. Eso ya es una proyección. El 4,9 es un número que está dentro de la oferta de inversión. Como te decía, es una participación accionaria con un cupón. Imagínate que compres una acción de equity en la bolsa de alguna empresa. Pues bueno, es 4,9% fijo como un bono y tiene una distribución de beneficios a la salida proyectada entre un 15 y un 20%. Ok, muy bien. Pues entonces, yo creo que, Arturo, me gustaría que contestáramos las preguntas que tienen aquí nuestros oyentes. Me dice, preguntan, me gustaría invertir para mí, para mi familia. Esto incluye mi pareja, mis 2 hijos y sus parejas y 3 nietos. Entonces, como grupo familiar, ¿cómo podría ser la inversión? ¿Nos puedes explicar un poquito de eso? Porque sí lo hemos hablado tú y yo, pero me gustaría que tú contestaras esa pregunta, ¿no? Sí, o sea, incluye, él puede agrupar a, a- a la familia principal, ¿no? Lo que sería el inversionista y su cónyuge y sus hijos menores de 21 años y solteros. Los hijos de los hijos, pues no. No, nietos, no. Eh, para eso tendría que hacer otra petición si acaso para el hijo, ¿no? Porque quizás si ya tiene, digamos, nietos, pues probablemente el hijo o la hija del inversionista ya quizás tiene más de 21 años, ¿no? Entonces, nada más incluye la familia principal. Así es, así es. Bueno, muy bien. La otra pregunta es, que si necesitan ir a Estados Unidos para invertir o pueden hacerlo desde su país. No, precisamente esto es como quizás está diseñado pensando en un inversionista tipo Ferrari, ¿no? Aquí no tienes que hacer nada, no hay ningún requisito, no tienes que hablar inglés, no tienes que contratar empleados, no tienes que generar empleo tú mismo, no tienes que dar ningún tipo de explicación, tu currículo, nada de eso. Lo que sí quiere saber Estados Unidos es de dónde sacaste el dinero desde el punto de vista contable, hay que abrir las cuentas, hay que entender el origen de fondo, es muy importante esta parte, de esto depende en gran medida de la aprobación. Y para eso se puede hacer perfectamente desde el país donde esté, México perfectamente, se firman los documentos vía correo electrónico, no hay que moverse, ¿no? Sí, obvio, nosotros, como decía, yo conozco personalmente en mi oficina, los he atendido a casi todos mis inversionistas, ¿no? Yo creo que es una inversión considerable
y me encantaría más bien, dentro del proceso de inversión, de hecho, lo primero que se hace no es invertir, ni siquiera es dónde mando el dinero, ¿no? No funciona así. Aquí es primero se contrata al abogado de inmigración, el cliente paga al abogado de inmigración, ese es su abogado que lo va a representar, y al cual le puede hacer todas las preguntas, totalmente independiente, fuera de nuestro grupo. Nosotros recomendamos los que sabemos que son buenos, tienen que ser abogados especializados en este tema, y luego de que el abogado revisa y arma el expediente, que puede tardar 2, 3 meses según la rapidez del mismo inversionista, entonces lo invitamos a invertir. Y la verdad que por lo general nosotros invitamos que vengan a los Estados Unidos antes de hacer la inversión, eh, que nos conozcan si quieren, ¿no? Pero la gran mayoría acepta la invitación, viajan, conocen la oficina, los llevamos a ver el proyecto. Esto es una relación, Teresa, que puede durar 3, 4 años, vamos a estar juntos 3, 4 años, muy seria, ¿no? Es muy seria. Aquí estamos dando visas a familias, ¿no? Que tienen la intención, que hacen esto por la residencia permanente, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es salvaguardar el capital, y obvio conseguirle la green card. Entonces, los invitamos a venir, conocernos, libros abiertos, ¿no? De hecho, si te vas a la página web de nosotros, bycapital.com, vas a ver una pestaña que dice login para inversionistas. Ahí nosotros publicamos todos los reportes, estados de cuenta. Trabajamos como si fuéramos un fondo, entregamos reportes, estamos auditados por un auditor externo, Baker Tilly nos audita todos los años. Entonces, bueno, subimos los reportes de auditoría, entregamos los estados financieros, las cuentas, decimos cuántas ventas llevamos, nos comunicamos con fotos de avance de obra. Mi puerta está abierta aquí en Aventura siempre, no se cierra por detrás. Ahora, finalmente, bueno, ahorita tenemos una pregunta sobre el formulario I-485 y el I-693, ¿no? Porque creo que ya no se va a requerir el formulario I-864. Entonces, la pregunta es, ¿incluye la certificación de la salud del inmigrante también? Sí, es decir, cuando hace, se ve que es una persona que ya pues conoce más del tema. Lo correcto sería que un abogado de inmigración se lo responda, ¿no? Ahora, desde mi conocimiento, en base a lo que la experiencia que tengo con los clientes y sus abogados, cuando hace el I-485, que es el ajuste de estatus, antes de la aprobación o antes de enviar la I-485, de hecho, antes de enviar el ajuste de estatus, el cliente o el inversionista y toda su familia tiene que ir a hacerse el examen médico propio de la residencia permanente, ¿sabes? Antes de que te entregue una residencia permanente, suelen pedirte un examen médico en los médicos autorizados por inmigración. Si esa es la pregunta, pues entonces, que yo sepa, todavía tiene que hacerse el examen médico y después hace la I-485. Y antes de que el ajuste de estatus, ¿no? Ok. Para Ahora, tenemos a una persona que tiene una empresa en México y la eh, inversión la puede hacer de su empresa o tiene que ser al nombre y el capital tiene que estar en la cuenta personal para hacer la inversión o puede ser de su empresa. sí. Bueno, de nuevo es una muy buena pregunta. Aquí estamos hablando de que el dinero puede ser, el origen del dinero puede ser la empresa y por lo general siempre lo es. Nosotros, esta cantidad de recursos económicos, cerca del millón, cuando sumas todo, o 900 y tantos mil, pues por lo general es de empresario. Entonces, el recurso económico, cuando retrocedes en este origen de fondos, siempre está en la empresa, en la actividad de la empresa, alguna herencia muchas veces, alguna venta de alguna propiedad. Compré una casa hace 20 años, hoy vale 10 veces más, entonces por ahí van los temas, ¿no? Pero a la hora de hacer la inversión como tal, y el petitioner, es decir, el inversionista, es a título personal, no es la empresa. Puede tener una empresa en los Estados Unidos
en donde nosotros, por ejemplo, le paguemos las distribuciones, firmamos la W8, W9, que contablemente los contables se entienden, pero la inversión debe salir de la persona. ¿Cómo pasa esos fondos de la empresa a la persona? Me imagino yo que la pregunta va por el lado de los impuestos y estas cosas, pues suele ser a través de préstamos de la empresa a la persona, puede ser distribuciones de ganancias, puede ser distribuciones pendientes por liquidar, puede ser gift, ¿no? Por ejemplo, de padre a Era lo que te iba a comentar, Arturo, ahorita, de la persona que hizo la pregunta, si puede ser sus hijos y nietos. Si el hijo no tiene para la inversión, claro, el abuelo puede donar, ¿verdad? claro, claro que sí, no, o el padre, ¿no? Es decir, si el dinero puede venir, el origen de los fondos puede venir desde el mismo inversionista como préstamos de tercero o entidad financiera, ojo, de entidad financiera registrada, debidamente registrada y todo esto, pueden ser préstamos a la empresa, ¿no? Como capital de trabajo, como préstamos también hipotecarios sobre los activos que tenga el inversionista, etcétera. Pero al final, ese es el origen, pero igual el recurso económico a invertir, ¿no? A la hora de hacer la inversión. Las acciones las toma él a título personal, ¿no? Sí, Ahora, otra pregunta, Arturo. Vuelven a preguntar el costo del abogado y de la claro, administración adicional de los $800,000. ¿Con sí. cuánto dinero tienen que estar disponible aparte de los 800,000? Sí, esto es más de $900,000 en total. Tiene que hacer una previsión de disponibilidad de efectivo de unos 910,000, 915,000 por ahí. Es el $800,000 el capital a invertir. Luego hay unos gastos que llamamos gastos administrativos que son de $70,000 y luego tiene que pagar al abogado, que son, depende del abogado, pues los abogados están por lo general en los 25,000, entre 20 y 30, como promedio 22, 25,000, y es un flat fee, ¿no? Es una vez y ya. Todos estos son gastos que hacen nada más una vez, por un tiempo considerable, 3, 4, 5 años, ¿no? Pero es una sola vez. Y después hay también gastos, de nuevo, una sola vez que es al gobierno como tal cuando se envía la petición, son 11,000 y tantos dólares. Y por último, gastos de traducción. Cuando sumas 870 más 20 más 11 más ponle tú 3,000, 4,000 de traducción, hablamos un poco cerca de los 900 y poquito, ¿no? Los gastos administrativos, esto no es los gastos administrativos están perfectamente documentados. Lo que pasa es que inmigración dentro del programa, la costumbre es separar el capital de los gastos que va a requerir la Claro, gestión. el capital se regresa al final del proyecto, ¿no? Claro, Al claro. ser el interés Exacto. que hablamos. Sí. El aceptar a un inversionista B5 durante tantos años, pues tiene unos gastos muy considerables, enormes en realidad, que tienen que ver con todas las regulaciones que tenemos que seguir. Es decir, todo esto que hemos hablado de transparencia al inversionista, pues cuesta dinero. El auditor, los contables, todos los años hay que enviar reportes a inmigración. Entonces, lo que hacemos cada uno de los que estamos en este negocio, hacemos como un cálculo de lo que va a costar la gestión de ese dinero en el fondo EB5 y lo llevamos al presente, ¿no? Al valor presente para no tener que pedir más, ¿no? Es decir, me quedé corto, mándame, no existe, ¿no? Y esa es la práctica común en todos los proyectos. Esos gastos administrativos, algunos los tienen en 60, otros los tienen en 100, nosotros estamos en 70. Muy bien. La última pregunta que te quiero hacer, Claro, Arturo, es de que ahorita para el señor que preguntó sobre si se puede invertir de México
o tiene que estar en Estados Unidos. También tienes un programa de inversión que no tiene nada que ver con el EB5, ¿no? Para la gente que no tiene o que no quiere la residencia permanente, pero sin embargo sí quiere Claro, invertir en un claro, proyecto en Estados Unidos, ¿no? Tenemos también un claro, programa de claro, inversión, claro, y es el mínimo, es de $250,000, tengo entendido, ¿no? claro. Claro, es decir, volvemos Sí, al principio, ¿no? Es decir, hay empresas grandes, centros regionales enormes que hacen 1.000 al año, qué sé yo, ¿no? Donde el negocio es el EB5, donde su negocio es vender EB5. Nuestro negocio en realidad es darle a un inversionista extranjero la oportunidad de diversificar su capital, ¿no? Es así es. decir, es algo así como la verdad es que nos cuesta tanto trabajo, quizás es difícil entenderlo, pero lo difícil del trabajo nuestro es poder conseguir oportunidades de inversión. No es tanto conseguir los fondos, es poder conseguir oportunidades de inversión, terrenos, proyectos que tengan sentido económico en una economía como la que estamos, es cierto, inflacionaria, esperamos que se mejore y todo lo demás, pero montar un negocio que tenga sentido económico es complicado. Entonces, una vez que y a eso nos dedicamos, ¿no? Ese es nuestro negocio, tenemos nuestra fuente, tenemos nuestro equipo, gente muy preparada, con muchos años de experiencia dentro de la empresa. Y entonces, una vez que tienes este negocio, lo que hacemos es ofrecemos a mexicanos, Asia también, tenemos una oficina en Vietnam, en donde simplemente le decimos, bueno, mira, aquí tienes un cupo para invertir. Y además, si quieres, consigues Level 5 a través de este programa, ¿no? Pero si no quieres, no importa, ¿no? Y de hecho en Archer Place y así en muchos otros, quizás un 35% o más del total de la inversión de cada uno de estos proyectos son inversionistas mexicanos, colombianos, peruanos, chilenos, que no lo hacen por el EB5. Y de hecho, algunos hacen doble, ¿no? Hacen el EB5 y después quedan de alguna manera conformes y repiten y ponen un poco más, sea en este proyecto como en el siguiente, y ese es el negocio nuestro, ¿no? Si y esa lámina que tienes delante, esta hoja que tienes ahí, pues demuestra un poco, ¿no? Es decir, si inviertes vía EB5, pues obtienes un cupón, un interés anual del 4,9. Si lo haces sin el EB5, como en realidad hay un menor es menos trabajosa la gestión, pues, y además participamos, obviamente, un mercado más competitivo, pagamos el 7% Okay. por los fondos. Es un 7% fijo anual y como bien dicen, la entrada es a partir de los 250,000. Y de eso tenemos muchos mexicanos, etcétera, ¿no? Muy bien. Pues Arturo, muchas gracias por estar con nosotros. A nuestros oyentes, si quieren más información, aquí les pusimos la información que pueden contactarte a mí, me pueden contactar a mí o directamente a buycapital.com. Con todo gusto atenderemos toda pregunta que tengan. Y también quisiera pues no nomás invitar a todos los mexicanos, sino todos los de habla hispana, que están en otros países, en España, en toda Latinoamérica, que si les interesa el programa, pues se pongan en contacto con nosotros y con mucho gusto los atendemos. ¿Algo más que quieras compartir, Arturo, antes de que cerremos el podcast? Bueno, no, estamos a la hora. Me encantaría que quedamos, digamos, disponibles para atender preguntas privadas, como dice, y esto es muy importante recalcar que es totalmente confidencial, privado, es decir, entendemos de que este es un negocio donde es muy importante la transparencia, pero a la vez asegurar la confidencialidad de los inversionistas, ¿no? Así es. Y Teresa, estamos en aventura, pero también estamos en Ciudad de México, ¿no? Ahí trabajando desde la oficina de Ciudad de México.
donde... Torre Cuadrata, así es, así es. Ahí Correcto. en Constituyentes y Reforma, con todo gusto los atendemos. Y bueno, pues muchas gracias, Arturo, por compartir toda tu experiencia. Esperamos que vamos a seguir haciendo estos podcasts para informar a la Claro, gente, para dar más información. Y claro que con todo gusto, como les volvemos a repetir, pónganse en contacto con nosotros y con todo gusto les damos una entrevista confidencial, privada, para contestar cualquier pregunta que tengan. claro que sí. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches y feliz año a Muchas todos. gracias, gracias.